Es el pirocúmulo responsable de la destrucción en el incendio de Lérida, en el que perdieron la vida 2 personas. Una nube de gases y vapor que provoca el fuego y que alcanzó 14 kilómetros de altura, dando paso a un incendio de 6ª generación. Y precisamente hoy lo que queremos saber es qué características y qué es lo que define uno de estos incendios de 6ª generación. Bea. Son, Blanca, incendios devastadores por la gran cantidad de energía que liberan. Y vamos a ver cómo se comportan y cómo se forman. Lo vamos a hacer de forma gráfica. Una vez comienza ese incendio, eleva ese humo, esas partículas de ceniza, una columna convectiva que por el calor se eleva. Llega a alturas, como bien decíamos, de unos 14 kilómetros de altura. Llega a niveles atmosféricos. ¿Allí qué ocurre? Que con el frío se enfría esa nube y además de esas partículas de ceniza empiezan a generar partículas de agua líquida. Con eso se genera una gran nube, un pirocúmulo, ese pirocúmulo que hablábamos y que es tan llamativo, también llamado nube de fuego. ¿Cómo se comportan estas nubes? Bueno, pues hay varios escenarios. Uno de ellos es que generen precipitaciones, algo que viene muy bien, por ejemplo, para enfriar el terreno. ¿Qué pasa? Que esas precipitaciones también llevan con ellos unos vientos, podemos decir, de unas de kilómetros por hora que alcanzan rachas de 100 kilómetros por hora, con lo cual puede generar que el incendio pues no sepan por dónde les va a ir el viento, tanto esos equipos de extinción. Otra de las posibilidades es que esa tormenta, con esos vientos, viaje y crezca rayos, descargas eléctricas. Pueden generar esas tormentas eléctricas, tormentas secas, que hay muchas de ellas que generan nuevos incendios, nuevos focos bastante alejados ya de ese incendio principal. Por eso se dice que este tipo de incendios de 6ª generación pueden cambiar la meteorología del lugar donde se generan. Para hablar de ellos y cómo afrontan los equipos de extinción este tipo de incendios, vamos a hablar con Fernando Pérez, es el jefe de intervención del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento de la DPZ. Fernando, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Con todo esto que hemos visto y hemos explicado, realmente es casi imposible acceder a la extinción del fuego. Sí, la verdad que efectivamente su extinción es prácticamente imposible debido a las condiciones tan violentas que se producen, la intensidad que tiene, el tamaño y sobre todo también lo improvisables o la improvisación, lo poco previsibles que son estos incendios, debido, pues lo explicabais muy bien, debido a que tienen una capacidad de alterar las dinámicas atmosféricas de la zona, generando pues esos vientos muy erráticos, cambiantes, y además pues lo que hablas también, lo de los famosos pirocúmulos que ahora están en todos los medios de comunicación, que generan esas tormentas eléctricas y que hacen que se propague el incendio a distintos puntos. Fernando, en ese momento, ¿cuál es vuestra labor? Ya que no os podéis acercar al incendio, únicamente podéis perimetrarlo, si no me equivoco. Sí, así es. En un principio, cuando las condiciones son tan adversas, la extinción en sí sobre el terreno es muy complicada. Lo que priorizamos siempre va a ser, sobre todo si el incendio se desarrolla en una interfaz urbano-forestal, lo que vamos a priorizar siempre es el salvamento de personas y bienes, por supuesto, principalmente de personas. Y a partir de ahí las tareas van a consistir no en extinguir, no en hacer un ataque directo sobre el incendio, sino de esperar, es que solo nos cabe en un principio esperar a que las condiciones climatológicas, ambientales mejoren un poco para poder extinguir. Hemos visto que es un incendio que corre muy rápido, por llamarlo así, avanzan las llamas muy rápidamente. Eso también tiene un gran peligro, todo el conjunto, para el equipo de extinción. No sé si en tu caso personalmente te ha tocado alguna vez enfrentarte a alguno de estos incendios de 6ª generación. A ver, en un principio, los incendios de 6ª generación en la península ibérica estamos hablando de que vienen, o hablamos de ellos, desde el 2017-2019, que los primeros fueron en Portugal, luego fueron en Málaga, y cada vez la verdad es que son más frecuentes debido pues, al aumento de las temperaturas globales, que hacen que desaque muchísimo el combustible, debido a las sequías que son cada vez más recurrentes y más severas, lo que hace que haya mucho combustible seco en nuestros bosques. No me ha tocado enfrentarnos a ellos y tampoco existe una definición estándar oficial.
pero sí que es verdad que, además de la velocidad de que pueden llevar las llamas, empujadas por el viento, es verdad que es muy peligroso el transporte de pavesas. Las pavesas son desplazadas por ese mismo viento centenar de metros, generando focos secundarios, lo que hace que los focos puedan aparecer detrás de ti o detrás de los equipos de rescate o de extinción en este caso, y quedar rodeados. Entonces, se estiman, o sea, se aumentan muchísimo las medidas de seguridad. Pues hay que asegurar las comunicaciones en todo momento. Ningún equipo de extinción puede quedarse incomunicado. Ahí sí es necesario que instalar observadores en puntos altos o de visibilidad muy alta para poder comunicar a esos equipos de intervención que están más cerca o más próximos al fuego, de riesgos que puedan venir ante cambios muy rápidos de la dirección del viento. Y luego, por supuesto, asegurar unas vías de escape siempre, y revisarlas. Esas vías de escape, con el paso del tiempo, hay que revisarlas casi constantemente para asegurar la huida en caso de que la situación se empeore muchísimo. Estamos muy atentos aquí a lo que nos dices en plató, Fernando. De hecho, uno de nuestros contertulios, José Antonio, quería hacerte una pregunta. José Antonio. Hola, Fernando, encantado de saludarte y enhorabuena. Hola. Porque estáis siempre ahí velando por los demás. No, una pregunta. Hace poco veíamos en este programa, y ahora comentabais de perimetrar, me imagino que los cortafuegos, yo no soy un entendido en esto, ¿no? Pero sí, hace poco veíamos en este programa que se habían hecho pruebas con un producto que se había inventado aquí en Aragón, un Ecofire, que dicen, o está demostrado que es 50 veces más efectivo que el agua. ¿Podría ser productos como este una solución, ya no sé si para estos incendios de sexta generación, no lo sé si para estos o para todos, una solución que parece ser que se está utilizando ya en medio mundo para que por lo menos nos hiciesen más grandes de lo que muchas veces vemos y que creo que es lo que os preocupa, ¿no? Sí, a ver, lo de estos incendios es que es muy extremo, o sea, es muy extremo. Entonces, hablaba ahora antes de las pavesas. Esas pavesas nos pueden trasladar el incendio muchos centenares de metros por detrás de nosotros. Entonces, la intervención directa en este tipo de incendios es complicada. Esta es la cantidad de radiación o intensidad que tiene la llama, que los equipos de tierra es muy difícil acercarse. Las condiciones, por otro lado, de humo, esa columna de humo que vemos, que hemos estado viendo estos días en todas las imágenes, dificulta también muchísimo la intervención de medios aéreos. Lo hace todo como muy arriesgado. Los medios terrestres, cuando la intensidad de la llama es tan alta, necesitamos muchísimo los medios aéreos, porque ellos con sus descargas y sus pasadas lo que hacen es disminuir esa longitud de llama, con lo cual nos permite a nosotros acercarnos al personal cuando digo nosotros, digo al personal de tierra. Entonces, estos productos son muy buenos, se pueden crear franjas de protección con ellos, como se hace con los retardantes. Sí que es verdad que el Ecofire en concreto está más destinado a extinción, pero aún así, pues eso, en este tipo de incendios es difícil el cuerpo a cuerpo con el incendio, acercarse, por decirlo así. Como nos decía, Sí, Fernando, es imposible acercarse a ellos. De hecho, pues a kilómetros de distancia se tiene que quedar esos equipos de extinción. Muchas gracias por atendernos esta mañana y por hacernos más fácil, ¿no?, la comprensión de cómo se puede actuar en un incendio de estas características. Gracias, Fernando. A vosotros.